Amén. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia nos dice que nos ama con amor eterno y que ha prolongado sobre nosotros su misericordia. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. La palabra de Dios nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para nosotros es un privilegio anunciar el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Vamos a abrir la bendita escritura en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 12, en el versículo 38. 12:38 de Mateo. Vamos a leer dos escrituras, Mateo y Lucas, que se asemejan, pero es muy importante. Este tema le pusimos amor y misericordia, porque vemos la bondad de Dios, vemos el amor de Dios hacia su creación, hacia la humanidad. 12:38 del libro de Mateo. Gloria a Dios. Si ya lo tenemos, con un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Rey, Dios Todopoderoso. Su bendita escritura se lee así, con temor, con reverencia. La Sagrada Escritura dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Jesús, él, respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y oiga esto, póngale mucha atención a este versículo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio en esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Vamos a la siguiente escritura, que está en Lucas, capítulo 11, versículo 29, donde nos da un poquito más de detalle acerca de esta porción de la palabra de Dios, acerca del profeta Jonás. Jesús hablando, ya en el Nuevo Testamento, está indicando la escritura, está hablando de este profeta. 11:29 de Lucas dice: Y apiñándose las multitudes, imagínese el cuadro, mucha gente apiñándose a las multitudes, era muchísima gente. Comenzó a decir, o sea que él predicándole a toda la multitud, empezó a hablar Jesús y dijo: esta generación demanda, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada como la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Hasta ahí vamos a leer y vamos, en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a comenzar con este sermón, mis amados hermanos, con una oración, amigos que nos escuchan, con una oración acerca de lo que habló Jesús. ¿Por qué dijo Jesús? ¿Por qué aprobó lo que hizo Jonás? ¿Y por qué dijo de una señal? La señal de Jonás. Vamos a orar. Señor del cielo y de la tierra, te alabamos, te glorificamos, te honramos, Cristo de la gloria, porque tú eres grande y poderoso. Padre, ahora necesitamos, Señor, que envíes esa palabra evangelística, Señor de la gloria, como la que le mandaste a Jonás, esa palabra evangelística, Señor de la gloria, para que al hablar tu poderosa palabra, la gente que nos oye se convierta a tu poderoso evangelio, escuchando las buenas nuevas de salvación. Rey bien amado, en el nombre de Jesús, declaramos lo que ya está establecido,
que la bendición del Rey de Gloria es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella, y que con Cristo somos más que vencedores, somos victoriosos, somos ganadores, somos triunfadores por medio de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que, Espíritu Santo, pedimos esa guía, esa conexión con el cielo para hablar palabra viva, palabra tuya, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Jesús, en esta ocasión, le están pidiendo, en el libro de Mateo vimos que son los fariseos, pero en el libro de Lucas vimos que es mucha gente. Dice, esta generación mala demanda señal, pero señal les va a ser dada solamente la del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del pez, así dice la palabra del Señor, 3 días y 3 noches, es necesario que Él, Jesús, el Hijo del Hombre, esté en el fondo de la tierra, dijo allí en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que vemos que Jonás es una prefigura de nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitó al 3er día. Así como Dios le dio otra oportunidad a Jonás como ser humano, pero Jesús está comparando de que cómo Dios lo resucitó de entre los muertos. Esta señal, dice, no les será dada a ustedes, solamente es esta señal. Ustedes crean el Evangelio. Nosotros en este tiempo creemos que Jesucristo padeció, Jesucristo fue a la cruz, Jesucristo murió, estuvo 3 días, dice la palabra del Señor, y al 3er día se levantó de entre los muertos. Esta señal solamente les es dada. Para esto vamos a ir al libro de Jonás y vamos a abrir lo que nos dice la palabra del Señor. Acá en el libro de Jonás ya vimos que Jesús se refirió al profeta Jonás, a este libro, y vamos a entender al menos un poquito por qué Jonás no quería ir a Nínive. No es que estemos justificando a Jonás, sino que vamos a ver el trasfondo. ¿Por qué? Había un por qué este profeta, siervo del Señor, ¿por qué no quería ir a Nínive? Vamos a verlo en el nombre de Jesús de Nazaret y vamos a ver el libro de Jonás en el capítulo 1. En el verso 1 vamos a comenzar acerca de este famoso libro, este lindo libro de Jonás, fantástico libro de Jonás, donde se le enseña hasta los niños en escuela dominical, escuelas bíblicas, sobresalen estas historias. Sobresale, por ejemplo, el arca de Noé, de cómo, eso es lo que lo hacemos en dibujos para cuando le enseñamos a los niños, el arca de Noé. Otras historias que sobresale es, por ejemplo, Daniel en el foso de los leones, pero esta historia también es muy común, donde siempre ponemos a Jonás que en un gran pez, muchos dicen que una ballena, otros que no. La Biblia habla que es un gran pez. Un gran pez se refiere a lo que dice el libro de Job, a los monstruos marinos, porque la Biblia dice que hay monstruos marinos. Así que la Biblia se refiere a un gran pez. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? ¿Por qué a veces nomás decimos, no, pues Jonás desobedeció y hasta hay cantitos, levántate dormilón, no seas como Jonás? Pero vamos a ver por qué, vamos a ver el trasfondo, vamos a la palabra del Señor, gloria a Dios. Dice así la bendita y poderosa palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahí nos vamos a detener. Vamos a ver quién era el profeta Jonás. Jonás, su nombre quiere decir paloma. En este caso iba a ser una paloma mensajera, pero él no quería ir. Pero vamos a ver por qué. Se dice ya en la historia, en la Biblia lo narra,
que él vivió en los tiempos del rey Jeroboam II. La Biblia dice que Jeroboam hizo lo malo delante de los ojos de nuestro Dios Todopoderoso. Jonás vivió en los tiempos de Oseas, vivió en los tiempos del profeta Amós también. Estos profetas profetizaban, valga la redundancia, solamente para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Y la mayoría de los profetas siempre hablaban de la maldad del pueblo de Israel. No eran bien vistos. Pero Jonás estaba en el palacio del rey. Él era un siervo de Jeroboam II, que hizo lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Allí estaba Jonás muy cómodo en el palacio del rey cuando vino esa palabra. Sabemos que Jeroboam reinaba en el reino del norte, que ya estaba dividido. Él estaba reinando en Israel y entonces la capital era Samaria. Con ese trasfondo vemos que Jonás estaba muy a gusto. Él nunca profetizó como decían los reyes, me profetiza mal. Él siempre profetizaba bien. Porque si lo vemos en la palabra del Señor, vamos a la palabra de Dios para ver un poquito lo que Jonás hacía. Cómo Jonás estaba muy a gusto en el palacio del rey. Y para esto vamos a segundo libro de los Reyes. Allí menciona Jonás en el capítulo 14. Segundo libro de los Reyes, capítulo 14. Si está alguien con usted, dígale, sé obediente. Sé obediente. Gloria a Dios. Capítulo 14 del segundo libro de los Reyes. Vamos a ver lo que dice la Escritura a partir del versículo 23. 14:23 del libro de los Reyes. Vamos a leer del 23 al 25 para comprender un poquito a este Jonás. Gloria a Dios. Recordemos que el Señor había mandado a sus profetas solamente al pueblo de Dios. No era para otro pueblo. Allí está el primer punto a favor de Jonás, que el Señor los había mandado a profetizar a su pueblo, no a otros pueblos. Pero vamos a ver lo que dice la bendita Escritura. 14:23 dice así: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Está hablando de Jeroboam II. Y mire lo que hizo este rey, versículo 24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquí aparece Jonás en el versículo 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Hefer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Hasta ahí vamos a leer. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Vemos que Jonás estaba con Jeroboam. Él nunca le profetizó mal. Al contrario, Jonás profetizó en el tiempo de este rey que él iba a restaurar las fronteras que estaban siendo invadidas por el enemigo, por otras naciones. Y Jonás le profetizó, dice, no, tú vas a poner los límites en las fronteras de Israel, la cual la palabra se cumplió, porque Jonás había profetizado, había dicho bien, había dicho que Jeroboam, a pesar de hacer lo malo ante los ojos del Señor, Jeroboam iba a poner límites, iba a guardar sus fronteras. Y estamos viendo que aquí que Dios cumple su palabra. Más, si seguimos leyendo, sigue diciendo que Dios todo esto lo hizo porque le había hecho una promesa al rey David, que de su casa no faltaría varón, por amor de él mismo. O sea que todo esto lo estaba haciendo Dios a pesar de la maldad, por la promesa que ya había hecho a David, su siervo, el que era conforme a su corazón.
vemos que en ese tiempo fue cuando vino palabra de Jehová a Jonás y dijo, levántate, ya no quiero que estés en el palacio del rey con todas las comodidades, levántate y ve a Nínive. Ahora, ¿qué era esta nación? ¿Qué era esta ciudad de Nínive? Era la nación de Asiria. En los libros históricos vemos que Asiria era una nación pagana, una nación que adoraba a otros dioses, era enemigo del pueblo de Dios, era una nación muy cruel, ellos tenían sus ejércitos bien armados. La historia dice que en Asiria, ellos son los que inventaron las primeras armas de hierro, eran diestros en la batalla, eran muy crueles. El profeta Nahum lo describe como una ciudad sanguinaria, como una ciudad cruel. Si está apuntando en Nahum 3:1, dice Nínive, ciudad sanguinaria, ciudad cruel. Las naciones de alrededor sabían la crueldad de esta nación, de estos soldados, que no solamente mataban a sus víctimas, a los que conquistaban, sino que los torturaban. Antes de matarlos, los torturaban. Violaban a sus mujeres, violaban a sus hijas, a sus hijos los mataban delante de ellos. Dice la historia, el historiador Josefo dice que estos asirios lo que hacían es que despellejaban a la gente, le quitaban la planta de los pies, le quitaban la planta de los pies y los hacían caminar en arena. O sea que eran crueles y al final los mataban. Pero quiero que se meta en los zapatos de Jonás, que era una nación de ese calibre. Las naciones de alrededor le tenían miedo. Cuando sabían que venían los asirios y los iban a conquistar, la historia cuenta que muchos mejor se suicidaban antes de sufrir las torturas de estos asirios. Por eso Jonás, con ese pensamiento, él decía, pero ¿cómo voy a ir a predicar yo allá, a esta ciudad tan cruel? Me van a matar, me van a torturar. Es como si en este tiempo te dijeran, ve a los barrios donde sabes que son barrios malos, donde hay pandillas, donde hay gente mala. Ve y predica la palabra. Usted iría a un lugar, ve a las naciones esas de los musulmanes, donde matan a los cristianos. Con ese pensamiento, Jonás, como decimos, no es que lo estemos justificando, sino que la palabra de Dios dice que Jonás, en lugar de irse a Nínive, que estaba a 500 millas al norte de Israel, mejor dice que descendió a Jope y se fue, dice, compró su boleto para Tarsis. Tarsis vemos que es la península de España, que está a 2.500 millas, más lejos que Nínive, porque en su pensamiento él decía, voy a huir lejos de la presencia del Señor. Y sabemos que por la Escritura, sabemos que, y por convicción, sabemos que nunca vamos a huir de la presencia de Dios. Podrás huir de Él, pero nunca te vas a poder esconder, porque anda mucha gente así, huyendo de Dios, no quieren saber nada de Dios. Pero oye bien, nunca te vas a esconder. El Salmo 139, bendito Dios Todopoderoso, a partir del versículo 7, 139, 7 de los Salmos nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Nunca nos vamos a esconder de Dios. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Así que no huyas más de Dios. No hay excusa, no hay pretexto
ahora que estamos bajo la gracia divina, nosotros en el nombre de Jesús vamos a obedecer la palabra de Dios. Vuelvo a decir esta frase: podrás huir del Señor, podrás huir del llamado de Dios, pero nunca te vas a poder esconder. Y esto lo vemos aquí plasmado a través del profeta Jonás, donde el Señor le dijo: levántate. ¿Qué estaba haciendo? Tranquilo, muy cómodo. Muchos predicadores es lo que hacen, están en la comodidad, pero si el Señor les dice: ve a tal lugar, ve a tal país, ve a tal... no van, dicen: no, pero si aquí estoy a gusto, Señor, estoy predicando tu palabra. Lo mismo estaba Jonás, el profeta de Dios estaba allí pregonando la palabra del Señor, pero queremos que entender un poquito a Jonás. Era una ciudad perversa, una ciudad cruel, donde tenía dos diosas. Tenía a la diosa Istar. Esta diosa dice que era la diosa de la lujuria, del sexo desenfrenado, la inmoralidad a todo lo que da. Tenía otra diosa que venía desde los babilónicos. Venía esa diosa Semiramis, que era la diosa de la guerra. Por eso es que esa diosa les daba sabiduría mala, cómo torturar a sus víctimas, porque eran las dos diosas que imperaban allá en Nínive, Istar y Semiramis. Sabemos que por la historia, que era una ciudad muy cruel y muy sanguinaria. La palabra del Señor nos dice que Jonás, vamos a seguir leyendo la palabra del Señor: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. Ya sabemos que pregonar es anunciar. Pregonar es predicar. Pregonar es hablar. Pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Aquí vemos en este versículo que la maldad sube hasta al trono de gracia de nuestro Dios. Es donde Él dice que en su grande amor y en su grande misericordia aún no derrama esa ira, esa crueldad que viene hacia la tierra, esos juicios que vienen hacia la tierra por amor a las criaturas, por amor a la humanidad. Este es un mensaje de amor, es un mensaje de misericordia al enemigo, al malo, porque la palabra del Señor nos dice así, que Él no quiere que nadie, ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ama su creación. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre buenos y malos. Por eso mandó a este profeta para que esta ciudad se salvara. Y entonces vemos que le dijo: pregona porque contra ella. En este tiempo, Dios a nosotros nos ha puesto para predicar la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Primera de Corintios 9:16 nos dice el apóstol Pablo: ay de mí si no anunciare el evangelio de Jesucristo, el evangelio que me ha sido encomendado. Ay de mí, es un ay de dolor, de que si no anunciamos el evangelio a lo que hemos sido llamados, entonces hay un juicio, se levantan las tormentas, y lo vamos a ver aquí. Pregonar es anunciar el evangelio. En esta oportunidad, en esta ocasión, es anunciar el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios acerca de lo que dice la Escritura, acerca de pregonar, acerca de anunciar el evangelio de nuestro Dios. En San Juan 15:16 habla el Señor Jesucristo cuando nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo los elegí a vosotros. ¿Y para qué? Para que vayáis y llevéis mucho fruto, y que el fruto permanezca. ¿Cuál es el fruto? Uno de los frutos del cristiano, uno de los frutos de los creyentes, es anunciar el evangelio de nuestro Dios Todopoderoso. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Predicar el evangelio. Bendito sea nuestro Dios.
En Marcos 16, del 15 al 17, nos dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Lo mismo que le dijeron a Jonás, ve y pregona. Y a nosotros nos dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, dijo Jesús, en mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la promesa divina. Pero vamos a ir, dice la Biblia, no con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de nuestro Dios, con el mandato divino, como en esta oportunidad. Dios estaba mandando a Jonás, a nosotros Dios también nos manda, cuando nos dice, pero recibiréis poder. No vamos solos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Cómo? Predicando el evangelio. Me seréis testigos, le dice a sus primeros discípulos, allá en Jerusalén, en Samaria, en Judea, allá hasta lo último de la tierra. Ahí entramos también nosotros, de predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, esta ordenanza se la ha dado el Señor a la iglesia, a su cuerpo, a la iglesia que le adoramos, a su iglesia que estamos aquí en la tierra. Cuando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe la palabra del Señor, dice, mas vosotros sois real sacerdocio. Es a la iglesia de Jesucristo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. ¿Y cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ve y pregona, ve y predica la palabra del Señor, obedecer la palabra de Dios. Mucha gente ni a sus vecinos les habla de la palabra de Dios, mucho menos al enemigo. La Biblia dice, Jesucristo ya en el Nuevo Testamento, cuando dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por ellos, para que vuestro galardón sea grande en los cielos, y para que seáis hijos de Dios. Bendito sea nuestro Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Ese es lo que dijo Jesús ya en el Nuevo Testamento. Pero entendemos que Jonás estaba todavía bajo la ley, donde era ojo por ojo, diente por diente. Ahora para nosotros no hay excusa, no hay pretexto. Vemos que Jonás no entendía muchas cosas, no entendía el amor, la misericordia de Dios, aún con la gente mala, aún al perdido, porque a eso vino Jesús. Jesús dice que él no vino por justos, sino por pecadores al arrepentimiento. La Escritura nos dice también, la palabra del Señor nos dice que el pueblo de Dios va a resplandecer como luminares en este mundo. Mas vosotros resplandeceréis como luminares en medio de esta generación maligna y perversa. Ustedes van a brillar porque son hijos del día, no son hijos de la noche. Ustedes ya conocen la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora para nosotros es esta encomienda de obedecer la palabra de Dios, de pregonar. Por eso pedimos al Señor en oración que esa palabra evangelística, porque vemos que Jonás a su predicación, él no iba haciendo señales, no iba haciendo milagros, no iba predicando con amor, no les estaba insistiendo. En aquel tiempo no había nadie que les anunciara la palabra del Señor. Solamente iba diciendo, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Era todo lo que él iba hablando. No iba. Ahora tenemos mucha información, tenemos mucho de dónde, conocemos muchos predicadores. Ahorita tenemos esa libertad. Ahora no hay pretexto. Por eso Jesús hizo la comparación. Estos ninivitas, estos de Nínive, los van a juzgar a ustedes en aquel día del juicio, porque ellos se
convirtieron, ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y Jesús dice, levantándose él, y yo soy más que Jonás. He aquí uno más que Jonás en este lugar. Ustedes demandan señal. Él no vino a dar un espectáculo, él no vino a dar un show. Él vino a salvar a la humanidad. Porque si el mundo hubiera querido un político, hubiera mandado un político, un doctor o un economista. Pero la mayor necesidad de este mundo es de un Salvador. El mayor enemigo es el pecado. Por eso mandó a Jesús para salvación a todo aquel que está perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ve y pregona a esta gran ciudad. Ve y pregona a tus vecinos, a tu barrio, aunque sean los más malos. Pero si tú vas con el poder de Dios, Dios te va a respaldar. La palabra del Señor nos dice, porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Ahora, 1 Timoteo 2:5 nos dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿A quién? A Jesucristo hombre. No hay otro. El que murió y resucitó fue el Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta, que solamente es a través del Señor Jesucristo. Porque él mismo lo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que entra por otro lado, por otra secta, por otra religión, ese es un salteador. Pero yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sabemos por la Escritura que no hay otro. Solamente Él, en Él hay salvación. Le damos toda la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. El libro de Mateo cierra diciendo, vayan y hagan discípulos. Es la gran comisión que tenemos que obedecer si amamos al Señor de la gloria, si amamos al Señor Jesucristo, amamos a nuestros semejantes. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta la terminación de los tiempos. Vayan, hagan discípulos y enseñándoles que guarden todas estas cosas. No nada más decirle Jesús te ama y hasta ahí, no, enseñándoles que guarden estas cosas a todas las naciones. Ese es el mandato divino. A Jonás se le mandó que fuera a predicar a Nínive, pero él tomó para otro lado, desobedeciendo a Dios. La desobediencia trae tormentas. Recuerde esta frase, la desobediencia trae tormentas. Y eso fue lo que pasó aquí con Jonás. Versículo 3. 1:3 de Jonás. Volvemos al libro de Jonás. Gloria a Dios. La Biblia dice que el llamado es para los que están cerca, para los que están lejos, para los cuantos nuestro Dios llamare. De los 4 puntos cardinales, para ellos es la salvación. Él no hace acepción de personas. En Hechos 2:39 hace esta declaración el apóstol Pedro. El llamado es para todos, para los que están lejos, los que están cerca, cuantos nuestro Dios llamare. Ahora sí, 1:3, y ya encontró de Jonás. Vamos a ver lo que nos dice esta bendita palabra. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿A dónde vamos a huir de su presencia? Es que en ese tiempo tenían el concepto de que solamente allá en Jerusalén, en el monte de Sión, estaba la presencia de Dios.
Y él pensó que yéndome lejos aquí de Israel, yéndome lejos de Israel, yéndome lejos, ya la presencia de Dios. Mucha gente piensa que solamente en la iglesia está la presencia de Dios. La Biblia dice que el ojo de Jehová recorre toda la tierra. Por eso vuelvo a repetir, reitero, podemos huir de él, pero nunca escondernos. Nunca es lo que pasó aquí con Jonás. Dios trató con Jonás, pero por su amor, por su misericordia. Aquí vemos que cuando Dios tiene un propósito con alguien, lo cumple. Si Dios ya te llamó, ya no le busques, ya entrégate al Señor con todo tu corazón, porque si no vas a cargar tormentas para los que te rodean, para tu familia primeramente, vas a cargar tormentas y eso no es muy bueno. Mejor hay que obedecer la palabra de Dios. Obediencia quiero más que sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos, más que sacrificios, más que lo que hagamos. Dios nos demanda obediencia. El obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer. Vamos a ver lo que dice la bendita palabra, a desglosar lo que dice la bendita escritura. Huir de la presencia de Jehová. Ya vimos que Tarsis quedaba por otro lado, más lejos que Nínive. Ya vimos todo esto. Y dice la palabra que Jonás descendió a Jope. A través de estos 4 capítulos del libro de Jonás, vemos los 5 descensos de Jehová, que iba descendiendo como una resbaladilla, iba hacia abajo. Y así le pasa a mucha gente cuando no obedece a Dios, va descendiendo. La Biblia dice que tenemos que guardar esta salvación tan grande con temor y con temblor. No sea que nos deslicemos, que vayamos gradualmente hacia abajo. La caída muchas veces no es repentina, es gradualmente. Cuando hay desobediencia, la gente va descendiendo. Vemos los 5 descensos de Jonás, que es un ejemplo para nuestras vidas. Cuando no obedece, la persona no obedece a Dios, sin darse cuenta, va descendiendo. Gradualmente va descendiendo hasta que toca fondo. Y eso lo vemos a través de este libro tan precioso que nos da mucha enseñanza. Dice la Escritura en el capítulo 10 del libro de Primera de Corintios, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Vemos que Jonás no obedeció porque en su concepto era solamente para el pueblo judío. Él estaba muy a gusto, él estaba muy cómodo. Cuando vino de repente la palabra de Dios, levántate, ve a Nínive. Señor, ¿serás tú? Pero ¿cómo voy a ir a esa ciudad tan cruel? Ellos son enemigos del pueblo de Israel. Pero vemos que Dios es un Dios rico en misericordia. Es un Dios de amor que ama a toda su creación. Él ama su creación. Lo que quiere es que la persona venga con un arrepentimiento genuino para que no caiga juicio. Ya venía un juicio para esta ciudad. Esta ciudad ya estaba en los planes de Dios, destruirla por la crueldad y la inmoralidad que había en esta ciudad, en estos seres vivientes. Pero por eso envió al profeta Jonás. Cuando el rico y Lázaro estaban, dice, allá el rico en el Seol y Lázaro en el seno de Abraham, hizo una declaración el rico que le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro para que le anuncie allá a mis hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. Y entonces Abraham le contestó: Hijo, mira, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Ahora en este tiempo hay mucho predicador, hay mucho profeta de Dios, hay muchas iglesias donde se pueden congregar, donde pueden escuchar la palabra de Dios. Hay libertad de que te compres tu Biblia, de que empieces a escudriñar la palabra de Dios. No hay excusa, no hay pretexto. En ese entonces no había ni cómo
era muy difícil. Dice que para ir a Nínive se necesitaban más o menos 4 meses para ir para esa ciudad. Pero Jonás no fue porque él sabía que tenemos un amor, un Dios de amor, de misericordia. Él no quería que se salvara esa ciudad. Y la Biblia dice: a tu enemigo perdónalo. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Mire cuánta enseñanza nos trae este precioso libro. Vamos a ver la palabra del Señor en el versículo 4. 1:4 de Jonás nos dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aquí está la palabra de Dios, donde dice que a causa de la desobediencia se levantan tormentas, se levantan tempestades. Tenemos que estar fundamentados sobre la roca que es el Señor Jesucristo, para cuando vengan vientos, vengan ríos, vengan tempestades, vengan lluvias, nuestra casa no caiga. Pero por la desobediencia, nosotros mismos acarreamos las tormentas, que es las que agobian a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestra colonia, al lugar donde vivimos, a lo que nos rodea. Vemos que estos marineros, ¿qué culpa tenían? Aquí vemos que ellos también pagaron las consecuencias a causa de la desobediencia del hombre de Dios, del que te debería de estar obediente. Aquí vemos que desobedeció, y otros, como dice el libro de Hebreos, son contaminados. Cuando dice la Escritura: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y que por ellos muchos sean contaminados. Por eso, levántate, dice la palabra de Dios. Levanta esas rodillas paralizadas, levanta las manos para que lo cojo no se salga del camino, y para que seáis restaurados, para que seáis bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vemos que las tormentas se levantan a causa de la desobediencia. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a seguir hablando de la palabra del Señor acerca de Jonás. De este tema es para predicar la palabra, para que la gente crea, que nosotros somos los que Dios nos ha llamado. Obedecemos en predicar su bendita palabra de nuestro Dios. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aquí vemos el segundo descenso de Jonás. Primero descendió a Jope, ahora descendió al fondo del barco. Mientras mucha gente ve la tempestad, como decimos, y no clama a Dios. Ven a sus hijos perdidos, ven a los vecinos perdidos, ven que en su colonia hay violencia, hay maldad, y ni así claman al único Dios vivo y verdadero. Jonás es el tipo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que otros están clamando a dioses que no son dioses, y el que tiene al Dios verdadero, dormido. Aquí está hablando Dios a la iglesia dormida. Por eso a nosotros como iglesia nos dice el Señor en esta hora: levántate y pregona, levántate y anuncia, como le dijo al profeta Ezequiel. Mira, si tú le dijeras al impío de su mal camino, dice tú, anuncia la verdad, anuncia la palabra. Si el impío, el malo, se convierte de su mal camino por lo que tú le hablaste, dice, tú habrás librado. Esa sangre no la voy a demandar de tu mano. Pero si tú no le hablas al impío, esa sangre voy a demandar de tu mano. Por eso dijo Pablo: ay de mí si no anunciare el evangelio. Es un mandato divino, es un mandato del Señor. Pero hay muchos que ni a su familia les hablan. Por eso vamos a ver lo que dice la palabra de Dios para nuestra enseñanza. Este es un llamado de exhortación. Este es un llamado a que nosotros hagamos lo que Dios nos mandó hacer
aquí en esta tierra. Por eso dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes, para que vayan y lleven mucho fruto. Para eso los elegí, y que el fruto permanezca. Bendito sea nuestro Dios. Así dice la palabra del Señor, que cada uno clamaba a su Dios. Vemos que en este tiempo nos tocó vivir una generación donde hay mucha secta, hay muchas religiones, cada quien clama a su Dios. Vemos que el Islam está creciendo mucho porque claman a sus dioses, y la iglesia que tiene al Dios vivo y verdadero dormida. Es necesario, dice, levantarnos de ese letargo, de ese sueño. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que es una enseñanza para nosotros de que otros clamando a sus dioses, otros se levantan temprano, otros a clamar a sus dioses, otros gastan dinero en Dios, que los que no son dioses. Y los que tienen al Dios vivo y verdadero, es necesario levantarnos nosotros de ese sueño en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, despertarnos de ese sueño. Dice la escritura aquí que los marineros tuvieron miedo. La Biblia dice que nosotros debemos de tener esta salvación con temor, y con temblor la tenemos que guardar. En Isaías 8:13 dice, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Aquí los marineros, es lógico, es normal, tenían miedo a la tempestad, pero el que tenía el Dios vivo y verdadero, allí estaba, y por la causa de Él, después vemos que fue por causa de Él, que Dios levantó esa tempestad con un propósito. Dios levantó esa tempestad porque Él ya tenía sus planes, porque el siervo de Dios, el profeta de Dios, lo había mandado a un lugar y él huyendo de él. Tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave. Todas sus pertenencias, todo el cargamento que tenía la nave, empezaron a tirarlo para que la nave no se hundiera más. Ellos estaban trabajando, mientras el otro estaba durmiendo, ellos estaban trabajando y clamando a sus dioses. Ellos no sabían ni qué hacer, pero lo único que hacían era clamar a lo que dice la Biblia, cada uno a sus dioses, cada uno conforme a su creencia, conforme a su fe. Allí estaban clamando a sus dioses. Pero vemos aquí que la palabra del Señor, que el siervo de Dios, el profeta de Dios, simbolizando a la iglesia dormida, que mientras hay violencia en esta tierra, mientras hay inmoralidad, muchos que están haciendo dormidos, pero en el nombre de Jesús nos despertamos para pregonar el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es un evangelio de poder. Dios no nos ha dado un evangelio de palabras solamente, sino nos ha dado un evangelio de poder, con señales, con milagros, con prodigios, con maravillas. Ahora tenemos mucha información. Ahora no hay excusa, porque la Biblia dice, por lo cual eres inexcusable, tú, quien quiera que seas. No hay excusa, no hay pretexto. Como en este tiempo de Jonás, pues él sí tenía sus razones para no ir. Pero miren, él de todos modos fue, pero vemos la palabra del Señor aquí. Vamos a seguir leyendo. Ya vimos el segundo descenso de Jonás. Bajó a Jope y aquí bajó al fondo del barco, mientras otros clamaban. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Imagínate el pecador, el impío, diciéndole a la iglesia, por favor, oren por mí, oren por mi familia, oren por mis hijos, oren por mi situación económica, oren por mi salud. El impío hablando a la iglesia verdadera, levántate. Esta es una llamada de atención para nosotros en este tiempo. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá
Mire, aquí había un quizá, a lo mejor, tal vez, pero para nosotros no hay un quizá, no hay un tal vez. La Biblia dice que tú hablas a nuestro Dios y Él escucha nuestras oraciones. Si tú obedeces a Dios, Él te va a escuchar. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, orare, buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, hasta entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su familia, sanaré su tierra. Esta es una promesa divina. Dios premia, Dios bendice la obediencia. El que se acerca a Dios, crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan, de los que creen que si hay un Dios vivo y verdadero, los que creemos que Dios nos escucha, que cuando clamamos, Él oye. Dice, ahora estarán atentos mis oídos y abiertos mis ojos a la oración en este lugar. Es una promesa divina donde Él cumple lo que promete. Vemos la palabra del Señor aquí, que podemos clamar nosotros por nuestros hijos, como le dijo el Señor, como dijo Nehemías, en los tiempos de Nehemías, dice, clamen a Él. Dice, por vuestros hijos, por vuestros hermanos, por vuestras hijas, por vuestras esposas, sus esposos, por vuestras casas, por tu salud, por tus finanzas. Vamos a levantar ese clamor. Nehemías les decía, cobardes, no permitan que el enemigo haga lo que él quiera. Nosotros tenemos al Dios vivo y verdadero. También les hice una exhortación como nos la está haciendo nuestro Dios en este momento, y como se la hizo el patrón de la nave, el capitán de la nave, le dijo a Jonás, levántate, dormilón, clama a tu Dios. Esta es una llamada de atención de Dios para nosotros. La palabra del Señor es muy clara. La palabra del Señor nos exhorta, nos edifica, nos consuela. El patrón de la nave se le acercó, le dijo, levántate. Quizá Él tendrá compasión. Como digo, ahora no hay un quizá, hay una seguridad de que Él escucha a su pueblo, escucha a sus hijos obedientes. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. En aquel tiempo, según sus creencias, yo no sé qué clase de suerte hicieron. Si es el de la botella, si hicieron una rifa, yo no sé. El punto es que la Biblia dice que en el libro de Proverbios, allí la palabra del Señor nos dice que se echa la suerte, pero el que decide quién es nuestro Dios Todopoderoso. En aquel tiempo era la costumbre, y más para la gente, los marineros, que era gente que estaba acostumbrada. No, pues la suerte cayó sobre él, pero es Dios el que indicó quién era el culpable de toda esa tormenta, quién era el culpable que tuvieran miedo, quién era el culpable de que perdieron todo, sus finanzas, sus pertenencias, las arrojaron al mar y quedaron así por culpa de aquel que tenía el Dios vivo y verdadero. Así que vemos aquí, conforme a la palabra del Señor, que la suerte cayó sobre él y él lo reconoció. Él reconoció que estaba en desobediencia. Él reconoció que por causa de él había venido todo este mal sobre la nave por no obedecer la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y le empiezan a preguntar, ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Lo empezaron a interrogar. Muchos dicen que lo iban a linchar. Tú eres el culpable. ¿Quién eres? Lo iban a linchar. Pero él, hasta entonces, cuando vio su situación tan apretada, tan terrible, hasta entonces empezó a predicar. Porque aquí vemos la palabra de Dios en el versículo 9. Y él respondió, miren, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Hasta entonces empezó a predicarles de la palabra del Señor, que lo pudo haber hecho antes, evitar todo esto antes.
si él se hubiera ido para Nínive a la primera llamada. Pero vemos que él no lo hizo. Y como digo, esto es para los que quieren huir de Dios. Cuando Dios ya los llamó y ellos quieren huir de él. Y lo que hacen es levantar tormentas y afectar a los tuyos primero, afectar a los que te rodean. Ahí está la palabra del Señor, que podemos decir qué culpa tienen, pero para eso se escribió esta bendita palabra. Hasta entonces les empezó a decir, mire, yo soy hebreo, yo temo a Jehová, él hizo los cielos y la tierra, él es el que levantó esta tormenta. Hasta entonces empezó a declarar la palabra del Señor. Pero vemos que cuando la palabra del Señor viene de arriba, hay conversión en las personas. Tú tienes al Dios vivo y verdadero, tú tienes la palabra viva y verdadera. Predica, pregona sobre los tuyos primeramente, como dijo el Señor. Primero allí en los tuyos, Jerusalén, Judea, después hasta allá. Te extiendes más hasta allá, hasta lo último de la tierra. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 10. Cuando él empezó a predicar la palabra de Dios, mire lo que pasó con esta gente, con estos marineros. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. En el versículo 12 vemos cuando la persona reconoce que está huyendo de Dios, viene ese arrepentimiento genuino. Entonces, pero hay consecuencias. Lo vemos aquí en el versículo 12. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. El reconocer, como el rey David allá en el Salmo 51, él reconoció que había fallado a Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Cuando reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros desvaríos, nuestra negligencia, nuestros pecados, nuestros errores. Cuando el rey David dice, purifícame más y más de mi maldad, purifícame con hisopo, límpiame conforme a la multitud de tus piedades, conforme a tu misericordia, límpiame de toda maldad. No quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación, porque cuando tú me vuelvas ese gozo, dice el rey David ahí en el Salmo 51, entonces yo anunciaré a los pecadores, yo voy a pregonar tu poderosa palabra. Hasta entonces, cuando tu Espíritu Santo esté en mí, cuando yo reconozco mis faltas, mis culpas, entonces voy a, con ese arrepentimiento genuino, yo voy a predicar a los pecadores y los pecadores se convertirán a ti. Vemos aquí que Jonás, profeta de Dios, los primeros que se convirtieron fueron los marineros. Ellos tenían sus dioses, pero cuando vieron el poder de Dios por medio del profeta Jonás, ellos, dice la Biblia, que ellos se convirtieron al Señor, porque ya en lugar de clamar a sus dioses, clamaban al Dios vivo y al Dios verdadero. Vemos que este profeta, Dios le dio esa palabra evangelizadora, que cuando él hablaba, había un arrepentimiento genuino sobre aquellos que le escuchaban. Esa es la palabra evangelística que le pedimos al Señor siempre, que cuando hablemos traiga convicción de pecado a las personas y la gente que esté apartada vuelvan a los caminos del Señor. Con esa unción poderosa que Dios nos ha dado, en el nombre de Jesús, somos esa bocina que se conecta al cielo por medio del Espíritu Santo y empezamos a hablar lo que Dios quiere que hablemos. En este tiempo es obedecer al Señor para que Él tenga amor y tenga misericordia. Cuando la persona se arrepiente, Dios en su grande amor y su misericordia, los juicios que Él tenía planeados, Él ya los quita. Porque la palabra del Señor así nos dice que cuando el ser humano se arrepiente, entonces ya hay bendición, ya se quitan los juicios, lo que estaba destinado para esa persona, para esa familia, Dios quita esos juicios cuando hay obediencia. Aquí vemos la conversión
de estos marineros, que ellos después ya no clamaban a otros dioses. Ellos se convirtieron a la predicación de Jonás. Ellos fueron, pero en el nombre de Jesús, Dios nos da esa unción, la unción de Jonás, que cuando él hablaba, la gente se convertía, la gente venía al Señor. Había esa convicción de pecado en las personas, esa convicción de que hay un solo Dios vivo y verdadero. Como les dijo Jonás, él quiso el cielo, él quiso la tierra, hizo los cielos, hizo la tierra, hizo el mar, todo lo que hay en ello. A ese es el que adoro, a ese es al que yo sirvo, al Dios verdadero. Yo no tengo dioses para muchas cosas, o un Dios para cada cosa. Yo tengo un solo Dios para todas las cosas. Eso es muy importante, reconocerlo, saberlo, convertirse al Dios vivo y verdadero, al Rey de la Gloria, al amoroso Padre Celestial, al que vive por toda la eternidad. Amén. Dice la palabra del Señor nuestro Dios que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio privilegio, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Estos marineros se convirtieron en hijos de Dios a la predicación de Jonás. Dice la palabra del Señor que él dijo: tomadme, écheme al mar y el mar se va a quietar. Mire qué profeta. Yo sé que por mi causa, ahí está reconociendo, no justificándose, no echarle la culpa a otra persona. Por culpa de fulano no voy a la iglesia, por culpa de fulano me aparté del... No, aquí es reconocer nuestras faltas, nuestras culpas y volver al Dios vivo y verdadero. Aquí está en el versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, que no pudieron, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Dice que aquellos hombres estuvieron haciendo todo lo posible. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: aquí está. Ellos ya no le clamaron a sus dioses como lo vimos anteriormente. Aquí estaban clamándole a Dios. Y entonces dice: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Aquí vemos la conversión de estos marineros. Aquí vemos que se convirtieron a la predicación de Jonás. En el versículo 15, yo no sé cómo lo han de haber echado al mar, si lo empujaron o lo tomaron de las manos, de los pies, y a la 1, a las 2 y a las 3 va para abajo. Ahí está, dice: y tomaron a Jehová y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. A Jonás. Perdón, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Aquí está la palabra del Señor, que cuando hay obediencia, cuando hay clamor, Dios trae paz. Dios trae paz primeramente a tu vida, trae paz a tu corazón, te libera de esas tempestades. Jesucristo dijo acerca de la paz. Dijo el Señor Jesucristo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las voy a dar como se las da al mundo que está en tempestad. Y luego nos dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuál es el principio? El obedecer, la obediencia, el clamar a Él. No clamar a otros dioses, sino a Él solo. Aquí vemos la palabra del Señor, que estos marineros clamaron a Jehová. Quitaron al que era el culpable ahí, lo echaron. O el otro descenso de Jonás, ¡pum!, al mar. El tercer descenso es hacia el mar. Y en el nombre de Jesús, mire, nosotros vamos, dice la Biblia, que nosotros vamos hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes, hacia arriba, de allá. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Y aquí no se adormecerá el que guarda a su pueblo, a su iglesia, a Israel. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Dios, Jehová, me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Él guardará mi entrada
y mi salida desde ahora y para siempre. ¿Cuándo? Cuando hay obediencia, cuando hay reconocimiento, cuando hay humillación, cuando hay el clamor solamente hacia Él. Porque la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie, sino dice: yo soy único, yo soy solo. Él es el único Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra. Él es el único que vino a la cruz, el único que resucitó de entre los muertos. Se llama el Señor Jesucristo, por el cual nosotros podemos ser salvos. Él, por Él solamente. Siempre he dicho que este mundo es una gran prisión, donde la única salida, la puerta de escape, es el Señor Jesucristo. No hay otra puerta. Él dijo: yo soy la puerta. Así que así es como nosotros vamos a heredar la vida eterna, clamando a Él. Lo vamos a hacer en dos partes esta predicación, porque me faltan los otros dos descensos de Jonás. Bendito sea nuestro Dios por esta palabra, para que en el nombre de Jesús de Nazaret no hagamos como ellos hicieron, dice la palabra del Señor, sino que extraemos lo bueno y no hacer lo malo. Jonás, vemos que, ¿por qué causa? Él no quería ir a Nínive. Lo mismo que tú y yo. Si te mandan a un país musulmán, allá allá con las tribus, allá donde hay caníbales, ¿tú irías? Pero cuando la persona está verdaderamente, ¿cómo se puede decir? Cuando la persona sabe perfectamente que Dios lo mandó, no hay temor. En el verdadero amor no hay temor, sino que Dios me mandó y yo voy a cumplir. Dejar las comodidades como estaba Jonás en el palacio, muy a gusto, predicando a gusto. Jeroboam, aunque estaba haciendo lo malo, pero ahí estaba Jonás. Ahí cuando de repente: Señor, vete a Nínive, ya te voy a sacar de ahí, de esa comodidad. Pero en el nombre de Jesús, seamos obedientes a la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué está diciendo? Él mismo dijo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que así, siendo heraldo, no sea que predicando el evangelio, pregonando como iba pregonando Jonás, no sea que anunciando, siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí la palabra de que otros se conviertan y que yo quede eliminado es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso dice: ¡ay de mí si no predicare el evangelio! Hasta aquí vamos a terminar la predicación de hoy y aprendamos que cuando Dios te llama, ya no le busques, entrégate a Él 100%. No el Señor no quiere parte de tu corazón. El Señor no quiere un 75, un 80, un 90%. Él quiere el 100% de tu corazón. Que lo ames con todo tu corazón. Que no ames al mundo. La palabra de Dios nos exhorta cuando dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y describe: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le damos toda la gloria a nuestro Rey bien amado, y en el nombre de Jesús sean bendecidos ustedes, su familia, para que esas tormentas de la vida sean apagadas por medio de la mano de nuestro Dios y por medio de nuestra obediencia al Rey de Gloria. Por medio de obedecer a nuestro Señor Jesucristo, Él detiene la tormenta. Así como Jesús le dijo al mar: enmudece, enmudece, al viento, calla. Así el Señor, cuando obedecemos, le dice a tu tormenta: hey, enmudece, calla, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, Dios los guarde. Abrazos, familia de La Roca, allá en Jojo, los amamos con todo nuestro corazón. Familia de
de La Roca ya, nuestros hermanos que también se están gozando con la palabra de nuestro Dios. Familia de La Roca Central, Pastor Omar, bendiciones, Dios los guarde, Dios los bendiga, familia hermosa. Madre, te amo en el nombre de Jesús. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Dios los bendiga, Dios los guarde, los amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.